Nos vamos a centrar principalmente en desórdenes hemodinámicos, tromboembolismo y shock. Acá hay como 4 personas que yo me encontré hace 8 días en el bloque de allá, en el 8, y les dije que ellos iban a ser los únicos en responder una pregunta ahora que lleguemos a la pregunta. Uno de ellos es el doctor. Se me olvidó. Que ya no va a responder. Entonces, lo primero que vamos a ver es la hiperemia y la congestión. Digamos que los dos son fenómenos que aparecen en la inflamación. Los dos escenarios aparecen en la inflamación, pero que los podemos diferenciar básicamente porque la hiperemia constituye un proceso activo o vasoactivo en el que el músculo liso debe contraerse o relajarse para que hayan cambios a nivel de la microcirculación. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Principalmente que haya relajación del músculo liso para que el vaso se ponga más grande y para que la sangre que llega hasta allí sea sangre oxigenada. Es lo que ocurre normalmente mediado por histamina en los escenarios de inflamación aguda, ¿verdad? El vaso eferente, es decir, por donde sale la sangre de ese lecho vascular, no se modifica, de tal manera que la mayor cantidad de sangre que hay acá pues es sangre oxigenada, y eso es lo que le da el color hiperémico o rojo a las áreas que tienen procesos de vasodilatación arteriolares. Algunos escenarios de esos, además de la inflamación, ¿cuáles otros pueden mencionar que sean evaluables, digamos, en un examen físico? Para la Temperatura, color. Entonces, bueno, pues, además de los procesos de inflamación, es decir, si a usted le pica una abeja, si se golpea, ¿verdad? Todo eso genera hiperemia. Pero piensen, por ejemplo, en las personas que tienen de alguna manera pánico escénico. Cuando pasan al frente pueden ponerse muy rojos, ¿verdad? Eso es hiperemia, ¿cierto? Pero el llenado capilar es un proceso fisiológico y estos decimos que son procesos patológicos porque no es lo que ocurre normalmente. Esto solamente ocurre bajo algunos escenarios, ¿verdad? Entonces, pues no vamos a mencionar, digamos, el llenado capilar como un ejemplo. Lo que sí puede suceder es, piensen en las mujeres que son posmenopáusicas y que alrededor de la menopausia, es decir, en la perimenopausia, tienen síntomas asociados a los cambios hormonales. Entonces tienen flushing facial. Entonces se sienten un calor muy grande en la cara y además se pone la cara muy roja, ¿verdad? O cuando estamos en un salón como estos, que si bien es cierto que tiene aire acondicionado, el aire no está tan bajito y termina haciendo un poquito de calor, entonces por ejemplo su profesor tiene las orejas un poco rojas, hiperemia, ¿verdad? Porque hace calor. En cambio, uno vive también en el páramo, tiende a ponerse los cachetes. Y entonces en el páramo podríamos decir que no es un proceso de hiperemia porque no es algo agudo. La hiperemia suele ser aguda. Entonces suelen ser procesos crónicos principalmente porque tienen poliglobulia. Es decir, como la presión parcial de oxígeno es menor a mayor altura, parece ser que hay una mayor producción de eritropoyetina, lo que lleva a mayor producción de eritrocitos, y como usted tiene más eritrocitos en sangre, parece ponerse más rojo. Asociado también a la exposición solar, que también puede generar pigmentación en la piel. Entonces, ese como proceso de hiperemia no podemos ponerlo como ejemplo, pero sí está bien pues mencionarlo. Dentro del proceso de congestión, pues es más bien un proceso pasivo porque la sangre que está llegando normalmente sigue llegando de la misma forma y en la misma cantidad, pero lo que hay es una alteración al flujo de salida. Es decir, la arteria sigue perfundiendo el tejido, pero la cantidad de sangre que sale de allí no es la misma. Y como la sangre no sale, pues se acumula sangre desoxigenada en lugar de acumularse sangre oxigenada. Pues es lo que pasa si nos apretamos un dedo. Si nos apretamos un dedo durante un tiempo, pues la fuerza es suficientemente grande como para que yo evite el drenaje venoso, pero permita la perfusión. Entonces se va poniendo de un modo morado o cianótico. Creo que la nariz de las mujeres embarazadas. Que se pone grande. Hiperemia. Pero eso es hiperemia por estrógeno, sí. Por progestágenos, sí. Incluso, luego vamos a ver cuando veamos neoplasias vasculares en sistemas, que hay un tumor benigno de los vasos sanguíneos que también le llaman hemangioma de la embarazada, su nombre pues convencional es hemangioma capilar lobulado, y su epónimo es granuloma piógeno, y que aparece frecuentemente en embarazadas asociadas a un proceso también de neoformación de vasos.
pues mediado por progesterona. Bien, entonces en hiperemia ya habíamos mencionado algunos ejemplos, sobre todo los asociados a la inflamación, y la congestión, en este caso, vamos a pensar en un paciente que tenga falla cardíaca congestiva. Entonces la falla cardíaca congestiva no es otra cosa que la disminución del gasto cardíaco, es decir, la imposibilidad de suplir las necesidades metabólicas de los tejidos. Entonces, ¿cómo es la fórmula del gasto cardíaco? Normalmente el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Eso es lo que tenemos siempre de gasto cardíaco. Así que yo puedo modificar el gasto cardíaco por la frecuencia cardíaca o por la cantidad de volumen que salga. En los pacientes con falla cardíaca, el gasto cardíaco cae casi siempre por una disminución en el volumen latido, porque el corazón, que normalmente en estas personas, vamos a decir de lo más frecuente, son personas con cardiopatía isquémica, es decir, han sufrido múltiples infartos y han llevado a que una cantidad considerable del miocardio se fibrose. Entonces sufren necrosis y después se fibrose, de tal manera que no se contrae porque pues son fibroblastos, no son cardiomiocitos. Como cae la cantidad de volumen latido, se empieza a acumular la sangre. Entonces, como se acumula la sangre, se va de manera de manera retrógrada. Si suponen que este es el corazón, esto sería entonces la cava inferior, la cava superior, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que la presión se aumenta hacia allá. ¿Listo? En un sistema cardiovascular, no estamos hablando de congestión solo en un punto, sino en el sistema cardiovascular, la obstrucción al flujo vascular ocurre acá, y es al flujo venoso, ¿verdad? En este caso, porque la arterial pues está normal, está funcionando. En este caso esto es un parénquima hepático. Recuerden que el parénquima hepático, ¿cómo se llama la unidad funcional del hígado? Sí, del riñón se llama el glomérulo. Mentira, del riñón se llama la nefrona. El glomérulo hace parte de la nefrona. No, es. ¿Cómo se llaman ellos? No soy tan buena. El lobulillo hepático, ¿verdad? El lobulillo hepático tiene varias zonas. Acá en el centro, como su nombre lo indica, tiene la vena centrolobular, ¿verdad? Que está conectada directamente a la cava, ¿verdad? Por las venas suprahepáticas, ¿cierto? Y acá hay unas cosas de atrás. La triada portal, ¿verdad? Entonces tiene un ducto, una arteria, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? La arteria, el conducto, el drenaje. Entonces tiene La arteria, la arteria y un conducto biliar. Tiene las tres cosas. Esta sería la zona 1, zona 2 y zona 3, ¿verdad? Esta zona 3 es mucho más perfundida, es decir, porque está cerca de la arteria de tal manera que tiene una alta concentración de oxígeno. En cambio, esta zona central tiene una baja concentración de oxígeno. De tal manera que en algunos escenarios de congestión sistémica el hígado se puede agrandar, ¿verdad? Se llama hepatomegalia y a ustedes les van a enseñar a examinar eso. Pero cuando se agranda la congestión, dijimos que acumula sangre desoxigenada y puede llevar en escenarios agudos a que el hígado presente necrosis centrolobular. Entonces lo que vemos acá es una vena centrolobular con unos hepatocitos necróticos alrededor, y los que están más en la periferia aún están vivos, porque en la periferia les alcanza a llegar sangre arterial un poquito, ¿verdad? La característica macroscópica de esto, es decir, esto es en el microscopio, pero en la macro uno ve algo que se llama hígado en nuez moscada, ¿verdad? Que generalmente está asociado a una necrosis hepática aguda y que suele ser fulminante, es decir, las personas con hígado en nuez moscada
casi siempre se obtiene, pues desde luego es en autopsias, que está dado por enfermedades agudas. Bien. Dicho esto de hiperemia y congestión, debemos recordar que el sistema vascular está compuesto de al menos 3 sistemas. Es decir, uno que es venoso, uno que es arterial y ¿cuál otro? Y el linfático, ¿verdad? Entonces es necesario recordar eso. No toda la sangre que entra por la arteria sale por la vena, no toda la sangre. Parte de esta sangre o del líquido que está contenido en esta sangre se extravasa al espacio intersticial y es reabsorbido precisamente por los conductos linfáticos. Tenemos varias formas de tener edema, pero primero hay que definir qué es el edema. Acumulación de líquido. ¿En dónde? En la intersticial. Entonces, el edema es el acúmulo de líquido intersticial. ¿Dónde tenemos más líquido? ¿En el intersticio, en la célula o en los vasos? En las células. En las células. Sí. Sí, en las células. Entonces, el 60%, dicen que aproximadamente somos 60% agua, es decir, su profesor no está gordito, sino muy hidratado. Y de ese 60%, casi 2/3 son intracelulares, es decir, la mayoría de ellos se encuentran en el citoplasma de la célula, ¿verdad? Y solo 1/3 es extracelular. Y de este tercio, el 95% está en el intersticio. En realidad, muy poquito es el agua de la sangre, ¿verdad? Es decir, es el agua que se encuentra intravascular. Pero el aumento del agua en el intersticio es a lo que llamamos edema. El edema se puede ocasionar básicamente por 3 factores. Entonces lo voy a quitar para que pensemos. ¿Alguien tiene de pronto? Ah, no, mentiras. Muy bien, doctora. Entonces el edema se puede dar por 3 mecanismos. ¿Cuál? Empieza, doctor. Sí, uno que dijo. El aumento de la presión. Espera que la doctora va a decir. La ley de Stanley. O sea, la diferencia entre la presión hidrostática y la presión... Entonces, una tiene que ver con el aumento de la presión hidrostática, ¿verdad? El otro tiene que ver con la disminución de la presión oncótica, ¿verdad? Y el otro mecanismo. La obstrucción de los vasos linfáticos. Pero eso tiene que ver con disminución de la presión oncótica. Entonces, Es esa la ya. obstrucción de los vasos linfáticos. Ajá, y la otra es la obstrucción de los vasos linfáticos. Pero recuerden que hay al menos un 10% de líquido que va por la arteria, se sale al intersticio y no vuelve y entra en la vena, sino que ese entra a los vasos linfáticos. Ahora, el aumento de la presión hidrostática pues tiene que ver con la columna de agua, es decir, con la cantidad de agua que hay dentro de un vaso. Entre más agua haya, pues más presión genera, ¿verdad? Por eso es que cuando usted realiza buceo, cada vez que se sumerge, usted siente más presión y particularmente en los oídos, entonces tiene que ser capaz de nivelar la presión de adentro con la de afuera, si no va a sufrir daño en el tímpano, porque cada vez que usted se sumerge en una columna de agua aumenta la presión. ¿Cuáles mecanismos tengo yo para que disminuya la presión oncótica o, dicho de otra forma, como la doctora dijo, pues disminuya la albúmina? La presión oncótica es la presión que hacen las proteínas para que el agua se quede adentro del vaso. Pero la proteína más importante para que ocurra eso es la albúmina. Entonces ya dijimos, para que haya edema, aumento de la presión hidrostática. Y ahora dijimos que, o disminución de la presión oncótica, o coloide, o coloidosmótica, como le quieran decir. ¿Cuáles son los mecanismos? No porque se los aprendan de memoria, sino se los voy a enseñar de una forma para que les sirva para bien. Uno es el síndrome de exótico, ¿no? Entonces la doctora ha empezado por el final. Ah, bueno. Entonces, la albúmina es una proteína y para sintetizar proteínas usted primero necesita alimentarse. Entonces la primera razón por la que disminuye la presión oncótica es por una baja ingesta de proteínas. Entonces usted lo ve particularmente en estos niños que sean lactantes menores y que
antes de los 6 meses les inician alimentación complementaria con una colada de rondallas o les dan leche clean. Y pues eso solamente es azúcares y carbohidratos, eso no tiene nada de aminoácidos para que el niño haga el booming. Entonces eso puede generarle. Listo, supongamos que usted sí come bien, que usted no está desnutrido, que la desnutrición sigue siendo un problema importante en nuestro país. Entonces supongamos que usted sí come bien. Ahora, ¿cuál sería el otro problema que usted tiene? Que no se sintetiza la proteína. Pero antes de que se sintetice, usted lo que come tiene que absorber. Entonces, que usted tenga un trastorno en la absorción de macro y micronutrientes. Ya sea que usted tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, que usted tenga una parasitosis, por ejemplo, que usted sí se está alimentando pero está lleno de parásitos que no le permiten la absorción de los macronutrientes, que usted tenga una insuficiencia pancreática, usted no sea capaz de secretar las enzimas pancreáticas para hacer proteólisis y lipólisis que le permitan absorber los micronutrientes, ¿verdad? Ahora supongamos que sí, que usted los absorbió, es decir, usted ya los comió, los absorbió. Ahora sí viene el de la doctora, que usted no los sintetice. Y aquí entra entonces el hígado, es decir, las enfermedades hepáticas pueden estar asociadas a disminución de la presión oncótica, como por ejemplo la cirrosis. Cirrosis por cualquiera de las causas de cirrosis, por alcohol, por esteatohepatitis no alcohólica, es decir, por hígado graso no alcohólico, porque así como no está gordito por fuera, está gordito por dentro, a veces más gordito por dentro que por fuera. Las cirrosis hepáticas que están asociadas a virus de hepatitis B, C y D, ¿verdad? Y las cirrosis hepáticas que aparecen por otras cosas, como por ejemplo por Herbalife, ¿verdad? Ahora supongamos que usted sí come, usted sí lo absorbe y su hígado funciona bien, usted lo produce la albúmina. Y ahora sí viene el que la doctora mencionó al principio, pues que usted la pierde. ¿Y cómo puede perder proteínas? Pues básicamente a través del riñón, ¿verdad? Los pacientes que sufren de síndrome nefrótico permiten el paso de proteínas que normalmente no está permitido, ¿verdad? Por daño podocitario. Entonces, así se pueden aprender fácil uno cómo pierde proteínas o cómo es que no es capaz de mantener la presión oncótica. Entonces, acá está incremento de la presión hidrostática en la falla cardíaca congestiva, es decir, si usted no es capaz de mover el agua, pues el agua se va a quedar quieta y va a generar presión. Los pacientes que tienen obstrucción venosa, piensen en los pacientes que sufren trombosis venosa profunda, es decir, una de las venas de su pierna se ocluye por un trombo y no permite el retorno venoso, así que va a generar edema de la extremidad, ¿verdad? Presión externa ocurre en algunos pacientes que tienen tumores que pueden comprimir. Le ocurre a las mujeres embarazadas que no tienen tumor, pero que tienen un bebé adentro, ¿verdad? Y que pueden, por ejemplo, obstruir o presionar de manera externa la cava. Entonces a ellas no les dicen que duerman boca arriba, particularmente después del primer trimestre no se les indica que duerman boca arriba, que duerman de lado, para que no compriman la cava. Esto no nos interesa tanto y ahora vamos a hablar de esta que ya hemos mencionado, es decir, pérdida de proteínas, ya dijimos que el síndrome nefrótico, en la cirrosis, en la desnutrición y en las gastroenteropatías, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, las parasitosis, en esas estaba acá. La otra forma que yo puedo generar edema es por la obstrucción linfática. El ejemplo depende desde luego de la etiología, es decir, usted puede obstruir los vasos linfáticos por diferentes etiologías. El que más dramático es, porque aparece en televisión y todo, Esteban, buenas tardes, porque aparece en televisión y demás, es la elefantiasis. Como ustedes ya vieron, bacterias, virus, parásitos y hongos, por supuesto recordarán que tienen que ver con la filariasis. No, ya no.
Todavía Es decir, no. Todavía no. Todavía no llegamos allá. Ah, no, ¿no? Hasta ahora. Ah, lo están viendo. ¿Cómo les fue en el primer parcial? No sabemos todavía. Ah, bueno. ¿Con quién tan equipo? Mañana nos damos cuenta. Mañana nos dan la cachetada. Como ustedes están viendo eso, se van a dar cuenta que las filarias, que es un tipo de parásitos, son capaces de infestar a los humanos a través de la planta de los pies. Es que decir planta de los pies es redundante. Entonces, a través de la planta perforan la piel y son capaces de infectar a los humanos, tienen tropismo por los vasos linfáticos y viajan y se reproducen en algo que llaman una cópula eterna, porque el macho se introduce dentro del cuerpo de la hembra, eso lo van a ver en parásitos, y copulan durante siempre, poniendo huevos y generando inflamación en los vasos linfáticos que quedan particularmente en la región inguinal bilateral. Eso genera fibrosis del drenaje linfático. Lo que pasa es que nosotros la elefantiasis la hemos visto en televisión cuando ya se ha instaurado la elefantiasis, pero esto ocurre principalmente cuando los niños caminan descalzos y por eso es que es mucho más frecuente, por ejemplo, en África, por las condiciones de salubridad también, ¿verdad? ¿Qué parásito era? Las filarias. Filariasis. Sí. ¿Es un protozoo o un elemento? Muchereia bancrosti. Cuchirería. Entonces la elefantiasis en realidad es una manifestación de un linfaedema, es decir, un edema asociado a una deficiencia en el drenaje linfático, pero crónico. Entonces tienen que pasar años para que una pierna se vuelva, digamos, en elefantiasis. El otro escenario de las obstrucciones linfáticas son aquellas posquirúrgicas. Piensen en una mujer que tiene cáncer de mama y a la que le hacen una mastectomía radical modificada más vaciamiento axilar. El vaciamiento axilar pues se retira los ganglios linfáticos que se encuentran en la región axilar para disminuir la posibilidad de que quede cáncer en los ganglios linfáticos. Bien. Cuando los retiran, están alterando la anatomía normal del drenaje linfático. A estas personas, por ejemplo, no se les vuelve a tomar la tensión en ese brazo, no se les canaliza ese brazo y se les indica que ojalá utilicen una manga de compresión para que evite el linfadema, porque es una complicación frecuente de los pacientes con cáncer. Lo mismo, digamos que a usted le hicieron la mastectomía, pero a usted no le hicieron vaciamiento, pero sí le hicieron radioterapia. La radioterapia también puede llevar a fibrosis del árbol linfático y dejar, digamos, excluido el miembro superior. Y la otra causa es neoplasia. Entonces aquí voy a preguntarles cuáles son los signos clínicos, esos que les dicen a ustedes que piensen o que examinen, sobre todo a las mujeres cisgénero, para cáncer de mama. Apoyamiento, Ajá, que tenga una masa, ¿qué más? como la piel en forma de naranja. La piel en forma de naranja, y quería que llegaras a ese, ya no digas más. Y es porque la piel de naranja es una manifestación clínica de una obstrucción linfática por tumor. Es decir, los vasos linfáticos están tan obstruidos de tumor que no hay drenaje y por eso la mama se ve como toda marcada como una naranja, pero de estas naranjas transgénicas que son súper bonitas, que se ven todos los puntitos. Por supuesto que la inflamación hemos definido que hace parte de los escenarios de edema, es decir, hay una extravasación de líquidos, que ya lo hemos hablado antes, y el sodio funciona de manera similar a cómo funcionan las proteínas, es decir, para donde vaya el sodio va el agua. De los pacientes que tienen hiponatremia pueden generar edema, porque el agua deja de estar dentro de los vasos sanguíneos y se sale al intersticio. Por el contrario, cuando los pacientes tienen hipernatremia, pues pueden generar deshidratación del tejido. Y eso es particularmente peligroso en el sistema nervioso central. Entonces ustedes cuando vean trastornos hidroelectrolíticos se van a dar cuenta que la reposición de sodio en pacientes con hiponatremia tiene unas metas y se hace de manera paulatina para no deshidratar el cerebro de manera rápida, ¿verdad? Y el uso de
medicamentos para depurar el sodio también se hace de manera, digamos, con cautela, porque puede generar un edema agudo de los órganos. Entonces, si usted quita mucho sodio de los vasos, va a terminar con una deshidratación sistémica. Este es básicamente el signo clínico de edema, que es la fobia, el signo de fobia, en el que usted pone el dedo y cuando lo retira sigue quedando como una cunita y un huequito. De esto ya lo mencionamos, es decir, ya vimos que el aumento de la presión hidrostática, todo eso ya lo mencionamos. Y básicamente muestra las principales causas de edema, faltando el linfadema. Hay algunos pacientes, estas son algunas manifestaciones de edema. Este es un paciente con ascitis, es decir, el incremento del líquido en la cavidad abdominal se le conoce como ascitis. Y uno la puede encontrar en muchos pacientes diferentes, en pacientes cirróticos o en pacientes, por ejemplo, que tienen un cáncer en estadios avanzados o terminales. También usted puede encontrar una ascitis de esa magnitud. Suelen ser más dramática aún porque el paciente suele estar caquético o muy delgado, entonces se ve mucho más la ascitis. Estos pacientes de acá que tienen anasarca es un edema generalizado. Entonces al edema generalizado se le conoce como anasarca. En los fetos, en realidad el término correcto es hidrofetal o un feto hidrópico. En algunos escenarios en este caso corresponde a una incompatibilidad del RH. Entonces recuerden que somos un bicho extraño para nuestra mamá y que cuando nuestra mamá es RH negativo y uno es RH positivo, ¿verdad? En el primer parto puede ser que no pase nada, ¿verdad? Con el feto, pero la mamá se va a sensibilizar para ese RH y va a hacer anticuerpos contra ese RH positivo. De tal manera que en el segundo embarazo, esos anticuerpos que son IgG sí van a pasar la barrera materno-fetoplacentaria y se pegan a los eritrocitos y generan lisis de los eritrocitos. Entonces los pacientes terminan muriendo por anticuerpos de su madre. Es decir, que las mamás, si tuvieran la oportunidad, podrían matar. Este es un caso dramático, por supuesto, y extremo de linfadema o de elefantiasis. No hay casi nada que hacer. Probablemente ustedes habrán visto en redes sociales que les hacen masajes, vendas de compresión. Eso es lo único que hay por hacer. Es decir, no puedes hacer nada más porque no puedes reconstituir el sistema linfático. Ya se dañó y se quedó dañado. No hay forma de arreglarlo. Así que la única forma es tratar de utilizar vendas de compresión para que el líquido intersticial se devuelva por el sistema venoso, porque no tiene más por dónde devolverse. El sistema linfático ya está dañado. Bien. Ahora vamos a ver hemorragia. Pero la hemorragia no es otra cosa que la salida de la sangre del interior de los vasos y hacia el espacio intersticial. Es decir, que es algo similar al edema, solamente que en lugar de agua, en este caso es sangre. ¿Bien? O sea, sangre total. Puede estar asociado a daño del vaso, pero también pues, a formación defectuosa de los coágulos. Hay hemorragias pequeñas, como las hemorragias capilares, que ocurren, por ejemplo, en vasos que están crónicamente congestivos. Ustedes pueden ver algunos abuelitos que tienen telangiectasias o vasos en la nariz que están muy dilatados y que fácilmente pueden sangrar. Asociados a trauma o aterosclerosis, recuerden que la aterosclerosis endurece las paredes de los vasos. Eso lo vamos a ver. La aterosclerosis es la clase que vamos a ver en la siguiente sesión. Algunos asociados a neoplasia, porque las neoplasias pueden dañar los vasos sanguíneos y ocasionar sangrado. Es decir, una de las complicaciones de las neoplasias, particularmente de las neoplasias malignas, es el sangrado. Y algo lo que conocemos como diástasis hemorrágica, por ejemplo, los pacientes con hemofilia, ¿verdad?, que tienen trastornos en la coagulación, que pueden ser heredados, o algunos que pueden ser adquiridos, como por ejemplo en los pacientes que tienen el que antes se denominaba dengue hemorrágico y que ahora llamamos dengue grave. No vayan a decir nunca dengue hemorrágico. Entonces, digamos que dependiendo de la morfología, del tamaño de la lesión, podemos decirle de diferentes formas. A los hematomas normalmente es un acúmulo de sangre dentro de una cavidad, y por supuesto que este acúmulo de sangre va a tener unas manifestaciones dependiendo, uno, de la cantidad de sangre que se acumule, y dos, del órgano en el que se
encuentre localizado. En esta radiografía de acá, entonces ustedes pueden identificar que hay un pulmón que se ve normal, y acá a este lado hay un pulmón que está francamente atelectásico, es decir, está todo recogido allí. Y hay una parte que es bien radiopaca en este hemitórax, que es un hemotórax. Acá se ve el tubo que ya le pusieron. Está un poco arriba, el tubo bastante arriba. Pero acá tiene el tubo a tórax. Y esto que tiene acá es sangre. En un hemotórax masivo, por ejemplo, usted puede tener hasta 1500 cc de sangre allí y pues sí, va a tener disnea, pero probablemente eso no lo lleve a la muerte. En cambio, 1500 cc en un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, pues claramente lo llevarán a la muerte. Entonces depende el hematoma donde se encuentre, o las manifestaciones clínicas van a ser diferentes. El cráneo, como no tiene para dónde crecer, ¿verdad? El aumento de la presión hidrostática puede llevar a una complicación a la que llamamos herniación. La herniación no es... Hay varios tipos de hernias, es decir, hay subfalacinas, ¿verdad? Hay hernias de las amígdalas. Y la que más mata a las personas es la herniación de las amígdalas cerebrosas, no de las amígdalas palatinas, ¿verdad? Que son capaces de comprimir el bulbo raquídeo y generan daño a nivel del centro cardiorrespiratorio. Y la persona se muere. O sea, las personas que mueren por trauma craneoencefálico, con hematomas, se mueren por hernias. Normalmente por hernias de las amígdalas. A eso le llamamos hematomas cuando son grandes, si usted los puede ver. Las petequias son mucho más pequeñas, entre 1 a 2 milímetros, ¿verdad? Aparecen primero en mucosas y más frecuentemente en mucosas y membranas serosas, pero también pueden aparecer en la piel. Suelen estar asociadas a trombocitopenia o, es decir, a una disminución en la plaqueta o a una disminución en la función de las plaquetas, cualquiera de las dos escenarios. Como lo que ocurre en los arbovirus, particularmente en el dengue, por ejemplo. En el dengue, antes se hacía una prueba que se llama la prueba de torniquete. En la actualidad no se hace porque eso genera daño y pues genera dolor. Y es básicamente eso con lo que alguna vez ustedes jugaron en el pregrado, y es que si este es el brazo de su compañero, usted pone una mano acá, la otra acá, y una hace para allá y la otra hace para acá. Pues eso duele, pero como la función de la plaqueta está alterada y los vasos están tan frágiles, fácilmente generan lesiones pequeñas. Usted lo puede ver en un paciente que, digamos, tenga un síndrome febril de 5 días, que no tiene nada más, que vive en una zona endémica de dengue, y usted le pone el tensiómetro y le toma la tensión y le aparecen unas líneas petequiales en el sitio del tensiómetro, ¿verdad? No necesita hacerle prueba del torniquete, no le va a generar dolor, solamente con la punción es suficiente. Y existe una que es media entre la petequia y el hematoma, y es algo que llamamos púrpura. Entonces, la púrpura son un poco más grandecitas, de 3 a 5 milímetros, y la forma en la que más fácil la reconocen es que si ustedes tienen abuelitos, particularmente abuelitos que tomen aspirina, y les pueden ver el dorso de las manos, pero abuelitos mayores de 75, ¿no? Es porque yo tuve abuelitos de 58 años y eran mis abuelitos, pero no, abuelitos grandes, mayores de 70, 75 y que tomen aspirina. Pueden ver en el dorso de las manos o en los antebrazos o en las extremidades inferiores que aparecen lesiones de este tipo, particularmente cuando toman aspirina. Hacen púrpura. Pueden estar asociadas a medicamentos, sí, pero también a escenarios de vasculitis. De hecho, hay una púrpura que se llama púrpura de Genot-Cholet, que es una púrpura de vaso o es una vasculitis de vaso pequeño y mediano que ocurre principalmente en los niños. Pero puede estar asociada también a trauma pequeño, a pequeños traumas, y aumento de la fragilidad vascular, como ocurre en los abuelitos. La equimosis es un nombre que se le da únicamente a los hematomas subcutáneos, esos que aparecen cuando su novio o novia le hace un chupón. Por supuesto que como es una extravasación de la sangre, pues los macrófagos que se van a encontrar, los histocitos que se encuentran en el tejido conectivo, tratarán de eliminar esa sangre. Y la digestión de la sangre pues hace que eso tenga varios colores. Puede tener
En el principio se va a ver rojo azulado cuando es hemoglobina. Cuando se metaboliza a bilirrubina, usted lo encontrará azul verdoso, y finalmente hemosiderina cuando ya está de color marrón, es decir, al final. Es frecuente que aparezcan las equimosis, por ejemplo, en la esclera. No sé si han visto o a sus familiares les ha pasado que tengan una equimosis. Suelen ser espontáneas, no están relacionadas ni con un accidente cerebrovascular ni nada de eso, es puro mito, y tampoco comprometen la visión, porque es una equimosis que aparece a nivel de la esclera, no en la retina, diferente fuera una hemorragia de la retina, eso sería gravísimo. Pero las equimosis que aparecen en la esclera, no hay nada para hacer más allá de decirle que evite la exposición al sol, que utilice gafas que tengan filtro solar y que utilice ojalá un sombrero. Eso principalmente asociado a que el sol pigmenta, entonces es solo una cuestión estética, para que la esclera no le quede amarilla al final de la degradación de la hemoglobina. Pero pues finalmente se va a degradar solo, no va a pasar absolutamente nada. En los adultos, pérdidas de hasta el 20% de la volemia o mayor al 20%, si es paulatina puede ser asintomática, y el ejemplo bien grande es el de las mujeres cisgénero que tienen leilomiomatosis o miomas uterinos, como nos dicen comúnmente, y que pueden tener hemorragias uterinas anormales, que no es otra cosa que una menstruación más prolongada de lo normal o en mayor cantidad de lo normal, que puede generar anemia. Y usted va a encontrar en la consulta, como esto es un proceso crónico, mujeres que pueden llegar con hemoglobina de 6 caminando a la consulta, de 5 caminando a la consulta. Difícilmente una persona con hemoglobina de 5 en un episodio agudo sobrevive. Es decir, si usted iba por la calle y le ocasionaron una herida y usted perdió más del 20% de la volemia, probablemente ya presente 5, pues verdad, y este mal. Pero como usted lo perdió de manera paulatina, le dio espacio a su cuerpo de que tenga mecanismos compensatorios. Obvio, va a tener sueño, va a estar cansada, puede que tenga disnea, ¿verdad? Pero va a estar consciente. Entonces, no hay un valor en la hemoglobina. Lo normal en las mujeres es que uno espere que esté por arriba de 11 y hasta 13, ¿verdad? Pero no hay un valor de hemoglobina para uno decir que una persona se va o va a presentar un síncope por ese valor de la hemoglobina. No existe. Depende de qué tan rápido usted alcance o no ese valor. Y las hemorragias internas, por supuesto que no causan anemias de tipo ferropénico, es decir, por disminución del hierro, porque el hierro vuelve y se absorbe, se recicla. En cambio, las mujeres que tienen hemorragia uterina normal sí tienen anemia ferropénica y hay que darles hierro. Profe, ¿y si es intestinal? Sería megaloblástica. No, me refiero que ahí no se hace reabsorción. ¿Pérdidas intestinales? No, porque ya esa sí no se reabsorbe. Se tiene que ser en cavidad, con un hemotórax, o un hemoperitoneo, ¿verdad? O un hematoma en un muslo. Bien, entonces hablando de las hemorragias intestinales, usted puede dividir las hemorragias gastrointestinales en dos grupos: hemorragias gastrointestinales o de vías digestivas altas y hemorragias de vías digestivas bajas. Y básicamente la diferencia está en el ángulo de Treitz o al finalizar el duodeno y al empezar el yeyuno. Todo lo que ocurra del ángulo de Treitz para arriba es una hemorragia de vías digestivas altas, todo lo que ocurra del ángulo de Treitz para abajo es una hemorragia de vías digestivas bajas. Las hemorragias de vías digestivas altas suelen manifestarse como hematemesis, es decir, vómito de sangre roja rutilante, o melenas. Las melenas es una deposición pastosa, casi como una colada, de color negro como puncho de café, pero la consistencia es importante, no solamente el color. Por su parte, las hemorragias de vías digestivas bajas suelen tener hematoquesia, es decir, un sangrado rojo rutilante. Hematoquesia. Dentro de esto se los damos acá porque
cuando vemos gastrointestinal en sistemas no vemos hemorragias de vías digestivas. Es decir, vemos algunas causas de hemorragias de vías digestivas, pero no vemos el concepto de hemorragias de vías digestivas. Dentro de las causas de hemorragias de vías digestivas altas se encuentra, por ejemplo, las varices esofágicas en pacientes que tienen hipertensión portal. Y para que usted tenga hipertensión portal tiene que tener cirrosis o que tenga una trombosis de las arterias de las venas suprahepáticas, a lo que se le conoce como síndrome de Budd-Chiari. A ver si por acá está. Entonces, varices esofágicas, pero les estoy diciendo que para que haya varices esofágicas usted necesita hipertensión portal, es decir, que la vena porta tenga mucha presión. Y la forma en la que tenga mucha presión la vena porta es que usted obstruya el flujo de la vena porta. Y como la vena porta entra al hígado, ¿verdad? Usted necesita o que el hígado esté fibrótico, como en la cirrosis y todas las causas de cirrosis, o que lo que drena por encima del hígado, que son las venas suprahepáticas, estén obstruidas. Y la trombosis de las venas suprahepáticas se les conoce como síndrome de Budd-Chiari. Esa es una causa. Otra frecuente de hemorragias de vías digestivas altas es el síndrome de Mallory-Weiss. Es un desgarro pequeñito de la mucosa esofágica que ocurre en pacientes que pasaron patología general y se fueron a celebrar y tomaron mucho. Por supuesto no tomaron por decisión propia, porque como mi hijo no toma, fueron los compañeros que lo obligaron a tomar. Entonces los compañeros lo obligaron a tomar tanto que terminó vomitando muchas veces, y luego en patología de sistemas vemos como el mecanismo de las erosiones a nivel esofágico. La úlcera gástrica o las neoplasias gástricas y duodenales también son una causa importante de hemorragia de vías digestivas altas. De las hemorragias de vías digestivas bajas, las neoplasias, los pólipos, los divertículos, las hemorroides. El de Budd-Chiari, pero Budd-Chiari es solo para hipertensión portal y varices esofágicas. El de Mallory-Weiss es un desgarro de la mucosa esofágica. Los pacientes cirróticos, por ejemplo, de cirrosis por alcohol, suelen tener complicaciones asociadas a hemorragias de vías digestivas altas por varices esofágicas. Es toda una catástrofe, es decir, el gastroenterólogo nunca quiere entrar allí porque eso no se va a ver nada, va a estar sangrando. Aparte, estos pacientes están coagulopáticos, porque como su hígado no funciona, es decir, es bien complejo. La más frecuente de todas las causas de hemorragia de vías digestivas bajas en pacientes adultos es la angiodisplasia, y no es otra cosa que una comunicación anormal entre arteriolas y vénulas que ocurre debajo de la mucosa del colon y que fácilmente pueden sangrar. Sangran en pequeñas cantidades, muy poquitas. La mayoría de los escenarios suelen ser de pérdidas pequeñas pero crónicas, es decir, que el paciente no las refiere, no las ve en las heces, pero que usted podría utilizar, por ejemplo, algo que se llama test de Guayaco o sangre oculta en heces para poder identificar hemoglobina en las heces. Bien, hasta ahí hemorragia. Profe, una pregunta, es que no me acuerdo si la dice en concho de café también es característico de la hemorragia de vías digestivas bajas. No, solo altas. Concho de café, altas. Y eso tiene que ver con esto. Y es con que las bacterias alcanzan a metabolizar la hemoglobina cuando pasa por el tracto gastrointestinal, ¿verdad? En cambio, si la hemorragia es baja, que suele ser colónica, pues las bacterias no van a alcanzar a metabolizarla y la sangre sale roja rutilante. Es por eso. Bien, en cuanto a hemostasia y trombosis, pues la hemostasia es el proceso normal por el cual contenemos una hemorragia, y la trombosis es el proceso patológico, es decir, que se forma un trombo sin que sea necesario para contener una hemorragia. Pero en términos de fisiopatología, es decir, tienen los mismos pasos. Las causas pueden ser diferentes, pero tienen los mismos pasos. La hemostasia puede ser primaria o secundaria. La hemostasia primaria tiene que ver con el actuar inicial del vaso y de las plaquetas. Entonces yo siempre les digo que para la hemostasia necesitamos
¿Cuántas? ¿Qué? Necesitamos al menos, para la hemostasia, necesitamos al menos 5 P's. 5 veces. P's. 5. No, 5 veces. 5 P, no, ojalá no. A ver si sí me acuerdo de todas, que eso no está en las diapositivas. Entonces, ¿cuál creen que es la primera P que necesito para la hemostasia? Presión. Pues las plaquetas. ¿Alguien dijo otra? Presión, por allá. La presión. ¿Cuál otra? Claro. No. Perfusión. ¿No podría ser? Un fallo. No sé. La trombina. No. No me daba el plomo. No me daba el plomo. Me falta, o sea, hay una que ya me la sé y la otra casi nunca me acuerdo. ¿Eso que dice la Falta una. Es una que antes yo no tenía y que uno adquiere con la edad. ¿Ah? La presión alta. El peso. No, todavía no soy hipertensivo. Bueno. La paciencia. ¿Verdad? La paciencia, esa es la frase. Entonces, ¿para qué les digo eso? Entonces, es para que cuando tengan un paciente con hemorragia, piensen en cuál de esas cosas les está fallando. Entonces, supongan ustedes que un día les llega un paciente por epistaxis, es decir, por sangrado nasal. ¿Bien? Entonces, el paciente le dice que no le ha mejorado, no sé qué más. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Entonces, supongan que yo soy el paciente y tú eres la doctora. O sea, cada uno de ustedes es el doctor y yo soy el mismo paciente que nosotros. Entonces, doctora, ¿qué debo hacer al principio? Es decir, ¿usted qué me indica? Solo una hora. Y se puede lavar la mano y salir de la más fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo? Entonces haga, sí, entonces sangrado por la nariz. Entonces, la doctora dice que haga presión. Entonces usted hace presión ¿dónde? ¿Aquí o aquí? Entonces alcen la mano quienes creen que se hace presión acá. O sea, acá, arriba. Muy bien, todos muy mal. Pues porque yo no hago presión sobre el hueso. No, pues abajo. Arriba no. No, acá, abajo. Por eso yo dije, Pero yo dije arriba o abajo, todo arriba. Pero es que creemos que había como acá. Arriba no. Ustedes recuerden que la nariz no va hacia arriba. La nariz es una caja recta hacia atrás. Recta hacia atrás, de tal manera que cuando ustedes van a generar presión, la van a hacer acá abajo, porque arriba está el hueso y usted no es capaz de presionar el hueso. Tendría que fracturar el hueso. y no ponen la cabeza acá. Ahora, usted le dice al paciente que se incline para adelante o para atrás. ¿Quiénes dicen que hacia atrás? Levanten la mano. Entonces usted ya le dijo, ok, lo primero es que se presione la nariz. Segundo es que se incline hacia dónde, hacia atrás o hacia adelante. Alce la mano los que creen que hacia adelante. ¿Adelante? Sí, hacia adelante. Los otros creen que hacia atrás. Entonces, pues hacia adelante, ¿por qué no hacia atrás? Porque se puede pegar con la sangre. No, eso es poquita, no es mucha. Pues la bebé sí, pero. Por ejemplo, mi hija sufría de epistaxis después de una turbina. Pero era una niña. Pues, Pero un adulto, pues no es que yo soy el paciente. pero el sangrado Sí, es bastante. Y se le hace Sí. Sí.
Y puede eso estar como un objeto de una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, no lo sé. Ok, se inclina hacia adelante. ¿Por qué? Entonces la doctora dice una primera razón, y es que porque quizás puede ocasionar obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, es decir, por un coágulo de sangre. Sí, pero es infrecuente. En los niños puede ser más frecuente, en los adultos puede no tanto, ¿verdad? ¿Y la otra razón cuál es? No. Entonces recuerden que existe algo que se llama la triada de Virchow, que funciona para trombosis, pero como dijimos que la trombosis se parece a la hemostasia, ¿verdad? Entonces yo necesito lesión endotelial, éstasis y un estado de hipercoagulación. Entonces si yo quiero tratar de generar un coágulo, necesito éstasis. Es decir, lesión endotelial pues ya la tengo y por eso estoy sangrando, ¿verdad? Pero necesito éstasis. Es decir, que esté quietica la sangre y que esté quieta particularmente para que interactúen las plaquetas con los factores de coagulación. Si yo me hago hacia adelante, la sangre tiende a quedarse quieta ahí adelante, como en la cavidad. Si yo me hago hacia atrás, la sangre va a seguir todo el tiempo fluyendo hacia atrás. Y si fluye, pues yo me va a terminar tragando la sangre, pero pues nunca se va a formar un coágulo. ¿Bien? Entonces, inclinarse hacia adelante. Y las otras, pues ustedes no las van a poder evaluar en ese momento, pero la otra muy importante es decirle que tenga paciencia. Porque la gente cree que si yo me presiono acá esto. Sí, sería la paciencia. Entonces, si usted no tiene paciencia, no le va a dar tiempo para que se forme el coágulo. Entonces, usted le dice al paciente que cuente hasta 500. Para que se quede ahí bastante tiempo. Porque si no, al minuto ya quiere hacerse otra vez hacia arriba, el coágulo se va a soltar y va a volver a sangrar. Bien. Otra lección de esta clase es que siempre que vayan a hacer un taponamiento nasal, que es introducir normalmente una gasa o en algunos lugares, como en el Valle de Lili, hay unos elementos que se llaman, ya me olvidé, hace mucho tiempo no hago taponamientos, ya lo sé hacer, pero ¿cómo se llama este elemento? Es una tira, parece, o sea, cuando usted lo saca, eso está empacado al vacío y parece o un bajalenguas, sí, parece un bajalenguas, o una lima. O sea, usted lo ve así, es una cosa blanca súper comprimida que absorbe. No me acuerdo cómo se llama. El caso es que usted lo va a introducir en la nariz porque esto entra y se expande y genera presión, que es una de las P's. Genera presión contra el vaso. No lo vaya a hacer con la nariz seca. Póngale lidocaína en gel para que le ayude a dormir un poco, porque es como si le estuvieran metiendo un bajalenguas en la nariz. Eso es rasposo cuando no está hidratado. Luego se pone como un algodoncito, pero al principio es rasposo. Entonces usted lo introduce, no así hacia arriba, jamás. Yo veía algunos enfermeros tomando muestras de COVID poniendo el hisopo hacia arriba. O sea, le iban a tomar muestra de la lámina clivosa del limón. Era de la orofaringe y la orofaringe queda atrás. Así que usted se va pegado al piso de la nariz, que es el techo de la boca. Entonces, por favor, introducir siempre de manera perpendicular al paciente, no hacia arriba. O sea, eso jamás va a entrar por allá. Usted lo introduce hacia atrás. ¿Ya encontraste cómo se llama? No. Yo sé que, por ejemplo, el que se utiliza en cirugía, que también hay, se llama Surgicel. Pero ese es hemostático. Sí, y ese es hemostático y ya. Pero no, para el nasal sí es que no me acuerdo el nombre, lo estoy buscando y no me acuerdo. Porque para tejido sí Surgicel. Yo no me acuerdo. Pues eso lo utilizábamos en Chayo de la nariz todo el tiempo y me parecía lo máximo. Es una cosa espectacular. Cuando uno es pobre y no está en uno de estos lugares, pues uno tiene que aprender a hacer otras formas de taponamiento nasal. Una de las formas es que ustedes cogen un guante normal, un guante desechable, y lo rellenan de algodón. Y luego lo cierran y lo ponen como un dedito por la nariz. O la otra es una mecha, que es coger una gasa largota e introducirla poco a poco ahí en la nariz. Que me parece más traumático, me parece más fácil el dedito lleno de... Merocel. ¿Cómo se llama? Merocel. Merocel.
Yo solo me acordaba de Surticel, pero no. Esa es la marca comercial. Bien, entonces vamos a continuar con la hemostasia. Entonces, lo primero que va a ocurrir en un vaso que está lesionado es la vasoconstricción, ¿verdad? Ocasionada principalmente por las células del músculo liso. Y más adelante, en la hemostasia primaria, lo que va a ocurrir es la activación plaquetaria. Para que se activen las plaquetas, para que se adhieran a las plaquetas, lo primero que debe ocurrir es la exposición del factor de von Willebrand. Y la forma en la que se expone el factor de von Willebrand es la pérdida del endotelio. Normalmente el factor de von Willebrand está debajo del endotelio. Así que yo necesito lesionar el endotelio para que las plaquetas se puedan adherir. Una vez adherida la plaqueta, cambia de forma. Es decir, se activa. Y cuando se activa, generalmente asociado a tromboxano A2 y a ADP, modifica su estructura y permite que otras plaquetas se adhieran. Pero hasta ahí es la hemostasia primaria, solo con las plaquetas, es decir, como si usted hiciera un muro solo con ladrillos y sin cemento. Así que la hemostasia primaria es bien débil. En la hemostasia secundaria, entonces, hablamos de las otras P's que son importantes, que principalmente tienen que ver con la trombina y la polimerización de la fibrina, es decir, pasar de fibrinógeno a fibrina. Esos dos funcionan principalmente como si fuera el cemento para las plaquetas. Y más adelante, como estamos hablando de hemostasia, y la hemostasia es un proceso fisiológico, pues debe haber una reabsorción del coágulo, y en la reabsorción del coágulo pues hay una fibrinolisis y una actividad de los macrófagos que son capaces de eliminar nuevamente el coágulo. Podemos utilizar algunos estudios de sangre para evaluar si un paciente está formando coágulos o no. ¿Cuál, doctor? ¿Cuál? Bueno, pues eso para tiempos de coagulación, para ver cómo está funcionando el TP y el TTP, ¿verdad? Pero, ¿cuál puedo ver yo para ver si un paciente está formando muchos coágulos? ¿Cuál es bien cuando un paciente tiene sospecha de que tenga un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda? Empieza por D. Un Doppler como imagen, pero uno de sangre. ¿Cuál es? Un dímero D. Pues como hay algunos que trabajan en clínica, pueden haber escuchado. No es porque las tengan que... Entonces, el dímero D es un subproducto de la degradación de fibrinógeno a fibrina. Entonces, cada vez que usted pasa de fibrinógeno a fibrina, se produce el dímero D. Y el dímero D lo medimos para ver si un paciente está formando muchos coágulos. Es una medida indirecta de la formación de coágulos. El valor de corte es 500, normalmente menos de 500 es lo normal, es decir, aquí todos tenemos un valor de dímero D, pero si tuviéramos un trombo muy grande, entonces el valor suele estar por arriba de 500. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la hemostasia secundaria con las plaquetas? Pues ya dijimos que lo primero en la hemostasia primaria es la exposición del factor de von Willebrand, que suele estar debajo del endotelio, adosado a las fibras del músculo liso. Las plaquetas se van a unir a ese factor de von Willebrand a través de una glicoproteína, que son glicoproteínas 1B. Es decir, que hasta acá sería la hemostasia primaria. Glicoproteína 1B. Cuando se une esa glicoproteína con el factor, hasta ahí es la hemostasia Hasta ahí es la hemostasia primaria. Ya. Luego, en ese momento, la plaqueta se activa, hace un cambio conformacional y deja de ser redondita y ahora se vuelve mucho más aplanada y expone en su superficie glicoproteínas 2B y 3A. Esas glicoproteínas 2B y 3A permiten la unión entre diferentes plaquetas con el fibrinógeno, o más bien con la fibrina, porque el fibrinógeno no es el que está allí, eso es un error de la gráfica. Lo que está allí es la fibrina. El fibrinógeno no, el fibrinógeno está libre. Esa unión no es fibrinógeno. Esto no es fibrinógeno, es fibrina. La fibrina. O sea, ya se une es cuando pasa a ser fibrina, porque el fibrinógeno está libre, está todo el tiempo producido allí. Creo que la fibrinógeno. Ya, la fibrina. Bien, entonces resulta que existe algo que se llama la cascada de coagulación y que así como las vías del complemento son cansonas de aprenderse, pues la cascada de la coagulación también es cansona de aprenderse, pero esto hay que decirlo que la cascada de coagulación funciona solo in vitro, es decir, en el laboratorio. Esto no funciona en la vida real.
Es una medida muy buena para evaluar cómo está funcionando la coagulación en el paciente. Hay varios factores de coagulación. Hay una vía a la que conocemos como extrínseca y una que conocemos como intrínseca. Entonces, en la extrínseca, yo necesito que se active la vía a través de la exposición del factor tisular, similar al factor de Bowen-Willebrand. La exposición, es decir, que acá en la vía extrínseca yo necesito una lesión del endotelio. En la vía extrínseca. Y funciona parecido a como funcionaba el complemento, en el que se rompe una proteína o una molécula por formar un metabolito que sea activo. De una vez les digo, yo no les voy a pedir que se la aprendan. Probablemente cuando pasen en medicina interna o en otras sí les pidan que se la aprendan. Yo no les voy a pedir que se la aprendan, yo quiero que aprendan unas cosas muy puntuales. Uno, que las dos convergen en una sola vía, que es el factor 10. Existen algunos medicamentos que están diseñados para actuar sobre el factor 10, como por ejemplo el rivaroxaban, el apixaban, ¿verdad? Estos son inhibidores directos del factor 10. Que luego de esa vía común pasamos de protrombina a trombina gracias al factor 10 activado, y que es la trombina la que me pasa de fibrinógeno a fibrina. Y que es la fibrina la que de verdad une las plaquetas entre ellos, no el fibrinógeno. El fibrinógeno está suelto. En la vía intrínseca, como acá se muestra, se activa solo con el contacto de la sangre con el vidrio. Entonces, como nosotros no tenemos vidrio en la sangre, por eso es que esta vía solo funciona en el laboratorio. Esto no funciona en la vida real. Yo puedo medir la función de la vía extrínseca con el PT o tiempo de protrombina, ¿verdad? Así como yo lo puedo medir. Y puedo medir la vía intrínseca con el tiempo parcial de tromboplastina, ¿verdad? Esto es tiempo parcial de tromboplastina. Entonces la vía intrínseca siempre se mide con esta, la vía extrínseca siempre se mide con este, y no hay forma de medir si, por ejemplo, el rivaroxaban o el apixaban están funcionando. Eso no hay forma de medir. Profe, yo quedé con esa duda cuando leí, porque, o sea, yo vi eso que eso era el laboratorio, pero entonces esas vías no ocurren. No ocurren en el cuerpo. Esto Esta que sí. dice acá en vivo, esto es lo que realmente Esto ocurre es lo en que el realmente organismo. se ocurre en el cuerpo. O sea, esto es solamente porque nos permite conocer cómo funcionan los fármacos. Es solo por eso. Es una cosa didáctica. Y además porque permite clasificar algunas hemofilias. Entonces, es importante aprenderse que existen unos factores que son vitamina K dependientes. Es decir, que cuando nacemos nos ponen la vacuna de la hepatitis B, nos ponen la BCG, nos ponen en los ojos profilaxis antibiótica y nos ponen vitamina K. ¿Verdad? Y la vitamina K se le pone a los neonatos porque la vitamina K suele ser obtenida del metabolismo de las bacterias del tracto gastrointestinal, y como el neonato no tiene bacterias en el tracto gastrointestinal, pues difícilmente se puede producir vitamina K. Entonces, para que se aprendan fácil esos, nada más se van a aprender 1972. Entonces, esos son los factores que están relacionados con la vitamina K o que funcionan con vitamina K. Entonces serían, como en 1972, no es el 1 sino el 10, 10, 9, 7 y 2. La proteína C y S también. Entonces, el 10, es decir, a los que se les conoce como vitamina K dependientes. Porque son importantes, porque resulta que nosotros tenemos algunos medicamentos como los warfarínicos que funcionan precisamente sobre factores que son vitamina K dependientes, ¿verdad? Entonces, el antídoto para la warfarina suele ser la vitamina K. Por eso. Lo que de verdad ocurre es algo más parecido a lo que está acá. Ya vamos a ver, acá se ve un poco más. Entonces, de esto es nada más de lo que siquiera puedes aprender. Entonces hay una fase inicial en la que no, pero no se van a aprender todas las cosas que están ahí. Entonces en la fase inicial hay un factor tisular, ¿verdad?
que así como cuando hablábamos de la vía del complemento en el que la fracción C3 se puede clivar a sí misma, ¿verdad? Entonces el factor tisular puede llevar a activación transitoria del factor 10 activado y pasar de protrombina a trombina, pero eso no es suficiente, es decir, esto está ocurriendo frecuentemente, pero no en magnitudes suficientes como para activar la cascada de coagulación. Y se llama nueva porque, entre comillas, porque eso en realidad es muy bien. Eso no está frecuente. De aquí solamente quiero que se aprendan factor tisular con factor 7 activado, que lleva a la vía común, y la vía común siempre va a ser la misma. Factor 10 activado, que pasa de protrombina a trombina. Y la trombina es la que pasa de plasminógeno a fibrinógeno a fibrina. Ahora, en la amplificación, acá lo más importante de la amplificación es la activación de las plaquetas, que lleva a aumento en la producción de calcio, activación de fosfolipasa y de la trombina. Eso, solo eso, nosotros no se lo van a aprender, bla bla, eso otro no. Y en la propagación, ya se ha llegado al 10 activado, la plaqueta activada potencializa la acción de la protrombinasa, que es capaz de pasar de protrombina a trombina. La protrombinasa básicamente tiene la misma acción que el factor 10 activado, ¿verdad? Es decir, es lo mismo, que es capaz de pasar de protrombina a trombina, lo mismo. Y esta pasa de fibrinógeno a fibrina. Ya, eso, no, las otras cosas no se las van a saber. No me interesa que no la puedan ver. Ahí creo que había un video de cómo funciona la coagulación. Y ya. Ahora, por supuesto, todo lo que hemos hablado son factores procoagulantes. No hemos hablado de ningún factor que sea anticoagulante o que ayude a disminuir la posibilidad de que esto ocurra. Y eso es fácil, se lo van a aprender por las siglas de su profesor Sebastián Cruz. Entonces, la proteína C, la proteína S, la proteína S y la proteína C tienen principalmente una actividad que es anticoagulante. Así que las deficiencias congénitas en la función de la proteína C y la proteína S están asociadas a estados procoagulantes, porque si estas son anticoagulantes, pues si es, la deficiencia de ellas lleva a estados procoagulantes. Entonces está aquí ya les hablé de dímero D, es básicamente lo mismo que estaba en el otro. El plasminógeno es importante porque ayuda a disolver la trombina. Lo utilizamos, por ejemplo, en infartos agudos del miocardio. Se utiliza RTPA o activador del plasminógeno recombinante. ¿Qué se llama TPA? Entonces, si yo le pongo RTPA, es recombinante. Es lo que le administra. Antes se utilizaba estreptoquinasa, eso ya no se usa para disolver los coágulos. Ahora utilizamos RTPA y es lo que le ponen a los pacientes en ese periodo corto que llamamos periodo de ventana, ¿verdad? En los que hay una obstrucción por un coágulo sanguíneo, ya sea a nivel cerebral o en el corazón. Y es porque el activador del plasminógeno pues hace fibrinolisis. Pero yo necesito que el coágulo no esté francamente establecido, es decir, que es por más RTPA que yo le ponga a un paciente, si ya está así, difícilmente lo va a poder disolver. Solamente después del tiempo de ventana ya por no eso se después del utiliza, tiempo de ventana ya no se utiliza, pues porque el riesgo es mayor que el beneficio. Bien, y entonces ahora para mencionar la trombosis como el evento patológico, pues ya habíamos hablado de la triada de Virchow, ¿verdad? El daño endotelial, el flujo anormal o turbulento y el estado de hipercoagulabilidad, que puede ser cualquier estado como el embarazo, cáncer, obesidad, hipertensión arterial, el uso de anticonceptivos orales, que está claramente asociado a eventos trombóticos. Yo tengo una amiga muy cercana que es cirujana plástica y un día estaba pasando ronda y le llegó una alerta del iWatch que le decía que estaba taquicárdica. Y yo, no, entonces porque estoy asustada pasando por rondas. Y empezó con disnea. Le hicieron angiotac y tenía un trombo.
y ella ahora está cobrada con warfarina de por vida porque era un trombo bien grandote. Entonces los anticonceptivos orales yo los desaconsejaría en todas las mujeres. O sea, si yo tuviera una hija, yo no le aconsejaría planificar con anticonceptivos orales. Yo preferiría que planificara con preservativo, con un dispositivo intrauterino, con otra cosa, pero no con anticonceptivos orales. Pero no es porque sea un evento tremendamente frecuente, pero pues cuando ocurre es muy devastador. Hace un par de semestres conocí a una estudiante de enfermería joven con un ACV isquémico por anticonceptivos orales. O sea, no es algo súper infrecuente. ¿Ah? Solamente que pues hay muchos otros métodos que se pueden utilizar y que sean un poco más benévolos con sus cuerpos que los anticonceptivos orales. Entonces, del flujo normal de la sangre, pues ya hemos dicho que la turbulencia o el éxtasis circulatorio permite que plaquetas, leucocitos y los factores de coagulación interactúen entre ellos y que sea mucho más fácil que terminen generando un coágulo. Además que impide que los factores inhibidores de la coagulación lleguen hasta ese lugar. Este que hay acá es un trombo cavitario, está dentro del ventrículo izquierdo y acá hay otro trombo. Es necesario que haya daño endotelial para que se formen los trombos. Recuerden, siempre es necesario que haya daño endotelial. Entonces acá va una pregunta. Hay pacientes a los que les hacen cambio valvular de, digamos, la aorta, ¿verdad? Y existen en el mercado dos tipos de válvulas. Unas válvulas que son biológicas y unas válvulas que son mecánicas, ¿verdad? Las válvulas que son biológicas, como su nombre lo indica, pues son vivas. Mientras que las válvulas que son mecánicas son plásticas con metal. De hecho, se escucha un clic. Yo creo que esas personas cuando duermen escuchan el clic. O sea, si uno es capaz de escuchar un reloj de pared en la noche, pues puede escuchar un clic. A los pacientes con válvulas mecánicas están anticoagulados con warfarina de por vida, siempre. Mientras que los pacientes con válvulas biológicas no. ¿Por qué? Es decir, los pacientes con válvulas biológicas usted los anticoagula solo 6 meses. Luego ya. Porque al ser un agente biológico, están cubiertas de endotelio. Sí. En cambio, el plástico no está cubierto Siempre de se van a estar endotelio. pegando ahí. Entonces, el plástico va a funcionar como el vidrio actúa en la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, genera trombos todo el tiempo. Es por eso. En cambio, las válvulas nativas o pues, biológicas están tapizadas por endotelio. Entonces, no hay exposición. ¿Y hay los mismos factores en ese endotelio? Y son los mismos factores. Es decir, que si la válvula se lesionara, por eso los primeros 6 meses sí le voy a dar coagulación, porque yo la suturé. Así que generé daño del endotelio en el corazón, ¿verdad? Pero después de que eso ya cicatrice, pues ya no se necesita. Todos estos son escenarios en los que se puede generar flujo anormal, la fibrilación auricular. Por eso los pacientes con fibrilación auricular usted les calcula una escala que se llama Chat-Bass para ver si toca o no anticoagularlos. La fibrilación auricular es una contracción anómala en forma de vibración de las aurículas. Entonces, en lugar de desocupar la aurícula, solamente la sacude allí como para que todo se toque con todo y se puedan formar coágulos, ¿verdad? Los estados de hipercoagulabilidad los puedo clasificar como primarios o genéticos y secundarios o adquiridos. Los primarios, de los comunes y eso, son mutaciones en el factor 5 de Leiden. Ese es quizás el más común de los factores de las entidades de hipercoagulabilidad de tipo primario. Pueden haber mutaciones a nivel de la protrombina a que lleven a que fácilmente se polimerice en trombina. Eso puede ocurrir. O incremento de los niveles de estos otros factores. Solamente quiero que sepan este primero, el factor 5 de Leiden, ¿verdad?
Hay otros más raros, estos se los van a aprender pues porque es súper sencillo. Si usted tiene deficiencia de la proteína C o de la proteína S, que ya dijimos que son antitrombóticas, pues se le van a formar más trombos, así de sencillo. Son rarísimos, pero puede ocurrir. Y secundarios o adquiridos son los que más frecuente vamos a ver y que están relacionados con la formación de trombos. Entonces, que usted esté inmovilizado o esté hospitalizado durante mucho tiempo. Por eso es que a los pacientes hospitalizados les ponen medios de compresión o les aplican enoxaparina en dosis profilácticas, no en dosis terapéuticas. Es decir, normalmente es 1 miligramo por kilo, 2 veces al día para que sea terapéutico, pero yo lo puedo aplicar 1 vez por día para que sea solamente profiláctico, es decir, para evitar la formación o disminuir el riesgo. El infarto del miocardio, porque hay una parte del corazón que no se mueve y puede generar trombos allí. La fibrilación ya la explicamos. Cualquier daño del tejido, porque la exposición del factor de movilebral y del factor tisular genera trombos. Entonces, cualquier daño, politraumatismos, cirugías grandes, fracturas de cadera, quemados, cualquiera de esos daños es un estado procoagulante. El cáncer también, las válvulas protésicas, pues ya las explicamos, ¿verdad? Algunas entidades que llaman coagulación intravascular diseminada, que tiene que ver con una activación del sistema del complemento de manera exagerada. Y otras que son menos frecuentes, que esto no se lo puedo hablar. Uso de anticonceptivos orales. Fumar, por supuesto, también. Y una entidad que es muy frecuente en nuestra región, particularmente en el Pacífico colombiano y sobre todo en personas de ancestría africana, y es la anemia de células falciformes, que además los rasgos de células falciformes en personas de ancestría africana son muy frecuentes y tienen una ventaja evolutiva frente a las personas que no tienen eso, y es que la malaria difícilmente es capaz de replicarse de la misma forma en células falciformes que en eritrocitos normales. Bien, ¿qué puede pasar con los trombos? Pues que crecen, que se vuelvan más grandes, muy grandes, y que ocluyan entonces toda la vena o la arteria. Los trombos son mucho más frecuentes, trombos venosos, es lo más frecuente, pero también hay trombos arteriales. Es mucho más dramático que haya una trombosis arterial a que haya una trombosis venosa. Una trombosis venosa va a generar edema, pero una trombosis arterial va a generar necrosis del tejido, ¿verdad? Que embolice. La embolia es cualquier sólido, líquido o gas que se forma en una parte y que viaje hasta otro lugar, que se disuelva o que se organice. Por ejemplo, mi abuela, que tiene 80 y tantos años, tiene trombosis venosa profunda de ambas extremidades, es decir, la vena safena de ambas extremidades está trombosada y ese trombo de allí no se va a ir, pero se organizó y se recanalizó, es decir, que forma una nueva luz, más pequeñita, pero vuelve a pasar sangre por ahí. Ese trombo ya no se va, no se elimina. Por ahí era la pregunta, eso ya, pero no me acuerdo bien cómo era. Entonces, ya casi llegamos a la pregunta. Todavía no hemos llegado a la pregunta. Entonces, la mayoría de los trombos ocurren en las venas porque, digamos que facilitan el éxtasis circulatorio. Cuando uno está de pie mucho tiempo, le ocurre lo que le ocurre a todas las botellas, que están llenas de agua, y es que pues la sangre, como cualquier líquido, está también llevada por la gravedad hacia los pies, ¿verdad? Pero si se acumulan allí, más fácilmente pueden interactuar los factores de coagulación y las plaquetas y formar trombo en ese lugar. Particularmente en pacientes que tienen varices, porque es una dilatación anormal de las venas que enlentece el flujo. Y usted puede tener trombosis venosa profunda o trombosis venosa superficial. Eso luego ustedes lo verán, depende del sistema venoso que se vea afectado. La trombosis arterial suele estar ocasionada por aterosclerosis. Los infartos agudos del miocardio son un ejemplo de trombosis arterial. Se forma un trombo en una placa que se complica, que se ulcera, que se levanta, allí se forma un trombo. Y eso ocluye y causa un infarto, ¿vale? Las valvulopatías, si se forma un trombo en una válvula, el trombo se puede ir a otra parte, es decir, puede embolizar y generar isquemia en otros lugares. Y ahora vamos a hablar de la embolia.
La embolia es que cualquiera de estos trombos que se formó en un lugar se desprende y va y viaja a otro lugar. Cuando usted anticoagula a un paciente, usted lo anticoagula para que el trombo no crezca y para que el trombo no se desprenda. Porque una vez usted lo anticoagula, empieza la parte de reorganización del trombo. Entonces llegan macrófagos, fibroblastos y eso estabiliza el trombo. Si usted no lo anticoagula, el trombo sigue creciendo y se puede entonces empezar a liberar embolia. La pregunta era la siguiente. Hemos dicho que la trombosis venosa más frecuente es la trombosis venosa de miembros inferiores, particularmente en pacientes que tienen varices, es la más frecuente. Entonces lo primero es, si se llega a soltar un trombo de estos, es decir, se emboliza, le vamos a decir una tromboembolia, ¿a dónde va a parar? Usualmente a la bifurcación de las venas pulmonares, de las arterias pulmonares. Por eso se pone un filtro de vena. Entonces hace una tromboembolia pulmonar. Y en el pulmón sí genera modificaciones porque es una arteria pulmonar la que va a estar ocluida, a pesar de que lleve sangre desoxigenada, pero es una arteria pulmonar, de tal manera que en el pulmón ocasiona un infarto pulmonar. ¿Bien? En el pulmón ocasiona infartos pulmonares. El recorrido entonces sería desde el sistema venoso profundo hasta la cava, hasta la aurícula, al ventrículo y al pulmón. Ahora, les voy a poner un ejemplo. En estos días, mi abuelo, que tiene 80 y tantos años y que les he dicho que tiene trombosis venosa profunda y antes ya le dio un tromboembolismo pulmonar, presentó un infarto cerebral. Esa fue la pregunta. Era por ahí. A mi abuelo le hicieron algo que se llama pesquisa neurológica. Y entonces la pesquisa neurológica es la búsqueda del lugar de donde se ocasionó el trombo que llegó hasta el cerebro. Entonces a mi abuelo le hicieron los siguientes exámenes. Le hicieron un Doppler de arterias carotídeas. Porque el trombo que llegó allá se pudo haber desprendido de una placa de ateroma de las carótidas y llegar hasta el cerebro. Además le hicieron un Holter, un ecocardiograma Holter. Es decir, que le pusieron un ecocardiograma y lo midieron durante 24 horas. ¿Para qué? Para ver su esfuerzo. No. No. Para explicar. ¿Yo dije eco o electro? Ahí. Perdón, electro. Un electrocardiograma. Como el que usted va y le miran las derivaciones y ve las ondas. ¿Para qué? Para verificar qué parte o qué rama del corazón puede. Pero mi abuela tenía un infarto cerebral, no tenía un infarto cardíaco. Es decir, el infarto cardíaco ya tuvo antes. Cuando se generan los trombos murales, creo que decía la literatura, puede haber un Entonces la riesgo. fibrilación auricular Ajá. es un factor de riesgo para generar trombos. Entonces Sí. para eso le hicieron el ECA. Le hicieron además un ecocardiograma transtorácico, es decir, le miraron con un ecógrafo el corazón y le hicieron un Doppler venoso de miembros inferiores. No arterial, venoso. Entonces la pregunta era, mi abuelo que sufrió un infarto cerebral por un trombo, ¿qué sentido tiene o cuál sería el recorrido que tendría un trombo desde los miembros inferiores, es decir, desde la vena, digamos que es en la safena, hasta la arteria cerebral media? Entonces, ¿cuál sería el recorrido para que el trombo llegue desde allá y hasta acá? Esa era la pregunta que te lo había hecho el doctor y yo le dije, usted va a tener un montón de puntos en la próxima clase porque va a llegar y va a ser el único que va a saber eso. Habíamos varios. No, y lo peor es que eran como 5, échala con los otros compañeros también. Joan. Yo lo busqué y no lo encontré porque sí, pues, el recorrido es otro, entonces no. Difícil. Dígame, doctor, lo escucho.
sistema venoso. Ajá, del miembro inferior, no importa cuál, llega hasta cava. Llega a la cava, Y luego llega al corazón, y después del corazón, ¿a dónde va? Y de ahí pues ya puede. Después del corazón, ¿a dónde va? Pulmonares. ¿Y el pulmón? ¿Cómo lo saca de ahí? Por eso es que no entendí. Pero es que el capilar por el que pasa el pulmón pasa un eritrocito a la vez. Y el trombo es mucho más grande que un eritrocito. Yo lo busqué, por eso no lo encontré, entonces no entendí. Si hay la comunicación en el corazón, o sea, sería algo que se pasa, pues una patología ya de base. Entonces, todos los exámenes que le hicieron a mi abuela tienen sentido por una razón. La doctora ha dicho que efectivamente se puede llegar desde las venas y hasta la arteria cerebral media, pero solo si usted tiene una condición anormal. Y la condición es que usted tenga una comunicación o interauricular o interventricular, es decir, que tenga un atajo que le facilite no pasar por el pulmón. Porque no hay forma de que un trombo entre al pulmón y salga del pulmón. Es decir, el trombo entró al pulmón y se quedó en el pulmón. No hay forma de que vaya. Entonces el ecocardiograma tiene sentido en eso. Porque yo quiero ver, uno, si hay trombos dentro del corazón, o dos, si el corazón tiene una comunicación anormal que me permite que los trombos de las extremidades pasen hasta el cerebro. Porque si no hubiera la comunicación anormal, pues básicamente o el trombo tuvo que haber salido del ventrículo izquierdo o tuvo que haber salido de las carótidas, no más. No hay otro lugar para que salga. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Y él lo tenía? ¿Ah? ¿Él lo tenía? Mi abuelo no. Mi abuelo hizo una embolia que no se sabe de dónde, igual él está anticoagulado hace mucho tiempo, es decir, ha tenido 1000 procedimientos y muy chistoso que yo le digo a mi mamá todos los días, como mami, todas las noches despedidas de mi abuelo. No. Pues es que es una persona de 84 años con enfermedad renal crónica, trombosis venosa profunda, cardiopatía chagásica, que en el 2015 que yo estaba haciendo el rural, 2016, hizo una isquemia cerebral transitoria, que hace 2 semanas hizo un infarto cerebral. Que, o sea, le han hecho tromboendarectomía, que es meter una guaya y sacar el trombo completo del pulmón. O sea, el riesgo que tiene de morir es altísimo. Y mi mamá dice, ¿será que puede comer dulce? Y yo, no lo que quiera. Total, por favor. Yo se los digo no como médico que trata pacientes, porque no trato pacientes, pero desde la experiencia personal. Por ejemplo, mi papá murió de cáncer y yo estaba en contra de que mi mamá le restringiera cosas. ¿Ya para qué? O sea, tiene un cáncer en estadio terminal. Si usted fumó toda la vida, pues siga fumando. Muérase fumando. ¿Ya para qué? Ya lo hizo. Muere en su ley. O sea, ¿para qué? Un paciente que tenga carcinoma de pulmón asociado a tabaquismo a los 70 años, en un estadio terminal, pues que fume todo lo que quiera. Total. ¿Para qué? Entonces ahora voy a dejar de fumar y voy a hacer deporte y ya no voy a comer grasa. No, pues ya qué. O sea, esto ya lo mencionamos, bla, 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 ya. Entonces la embolia, ya dijimos que la embolia puede ser venosa o arterial o sistémica, que la mayoría de las embolias suelen ser pulmonares porque van del sistema venoso profundo, principalmente de miembros inferiores, y que ocasionan un infarto pulmonar, y que en escenarios de embolias masivas, como en este caso, en el que hay un compromiso de las arterias pulmonares y hay un trombo grandote acá, que le llamamos tromboembolismo en silla de montar, digamos que este es el lomo del caballo y esta es la silla de montar, puede generar algo que llama cor pulmonale o un pulmón de corazón. Es decir, usted obstruye el flujo de salida del ventrículo derecho y eso da una falla cardíaca aguda que lleva a la muerte, ¿verdad? Los embolismos sistémicos, la mayoría se originan después de un infarto agudo del miocardio o de fibrilación auricular que yo veo a través de un Holter, ¿verdad? Entonces esos trombos que se forman dentro de la aurícula o el ventrículo izquierdo se pueden soltar y se van para otro lugar. Normalmente pueden generar isquemia en miembros inferiores, en el sistema nervioso central como mi abuelo, o en tracto gastrointestinal, que generan
una oclusión o de la arteria mesentérica superior o inferior, generalmente cuando es de la superior es mucho más grave, y se le conoce como isquemia mesentérica. Para los cirujanos crueles y fríos se dicen isquemia cementérica, porque suele ocurrir en abuelitos y casi todos mueren. Para ustedes el doctor nos está deshumanizando. No, Las embolias no solamente son de trombos, pueden haber embolias de otras cosas, por ejemplo de placas de ateroma, también pueden haber, pero pueden haber embolias grasas que ocurren principalmente en fracturas de huesos largos, principalmente en fractura de fémur de los abuelitos, y donde hay una lesión vascular en la que durante la cirugía, por ejemplo, pueden hacer que la médula ósea del abuelito, que eso no es otra cosa que un montón de grasa en los abuelitos, termine yéndose por el sistema venoso y llegando hasta el pulmón. La mortalidad no es tan grande, pero pues está asociada, por supuesto, a insuficiencia pulmonar porque causa un infarto pulmonar. Es una embolia pulmonar, todas las embolias pulmonares causan infarto pulmonar. Hay embolia de líquido amniótico bien infrecuente, tan infrecuente que en el proyecto, eso no fue el proyecto de grado, eso fue un estudio que hicimos en una rotación de autopsias con Andrés, que hicimos un estudio de las autopsias de los últimos 25 años en todo el Valle del Cauca, y hay un solo caso de autopsia con embolia de líquido amniótico. Uno solo. Es bien infrecuente, muy infrecuente, la mortalidad es cerca del 80%, pero la mortalidad no está relacionada con el infarto pulmonar, sino está relacionada con que el paciente hace una activación del sistema de coagulación e inmune innato, porque usted le está presentando un montón de antígenos que no conoce porque somos un bicho raro para la mamá. Entonces lo que ocurre es que perlas de queratina o escamas de queratina, porque cuando estamos en el útero estamos nadando en orina y en queratina, no más, ¿verdad? Entonces, esas perlas de queratina viajan por el sistema venoso hasta el pulmón y activan el sistema mononuclear fagocítico y el sistema tanto de la coagulación como de la respuesta inmune innata. Y las pacientes suelen morir por una coagulación intravascular diseminada. pero eso sucede entonces en el parto o algo así. Entonces, durante el parto puede pasar que haya desgarro de algunas venas o arterias uterinas, particularmente de venas uterinas, y entre el líquido amniótico al sistema venoso. Es infrecuente, es súper infrecuente, pero la mortalidad es altísima. Y es altísima porque como es tan infrecuente casi nadie lo sospecha. Eso casi no se sospecha. Pero Y la- entonces, qué pena, profe, ahí el daño ocurriría es a nivel pulmonar. Sistémico porque tú te agotas todos los factores de coagulación, entonces los consumes todos tan rápido porque activas el sistema de complemento y además activas la cascada de coagulación y los consumes todos tan rápido que no eres capaz de sacar nuevos factores de coagulación, se te acaban y pues das hemorragia posparto y muerte. Y hay una última embolia que es la embolia gaseosa para las personas que les gusta hacer buceo. Pues básicamente la ley de los gases dice que los gases se dejan comprimir, pero también se expanden. Entonces no sé si cuando han montado un avión, por ejemplo, llevan un termo y lo llevan cerrado y lo abren arriba y suena durísimo, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la ley de los gases. Cuando usted bucea, parte del gas que usted está inhalando está muy comprimido, porque usted está debajo del agua y el agua lo está comprimiendo. Cuando usted sale del agua, el gas se expande. Por eso le dicen que si usted hace buceo, espere al menos 24 horas antes de subirse en el avión. Porque cuando usted se sube al avión, disminuye aún más la presión. Y el daño en estos casos es mecánico. Es decir, si usted una burbuja de esa se le fue al cerebro y creció en el cerebro, pues le rompió la arteria. ¿Verdad? Suele ser un daño mecánico. Del infarto vamos a mencionar básicamente pues que es una oclusión del flujo sanguíneo arterial. Y depende del infarto o las manifestaciones del infarto dependen de la anatomía del suministro vascular. Entonces, les voy a hacer una pregunta para luego explicarles eso. Supongan ustedes que está de moda de nuevo ese juego en el que se comprimían la región cervical
y esperaban a que estuvieran casi sincopiados, ¿verdad? Casi al 5. Entonces, por eso es que los humanos a veces no vivimos tanto tiempo, porque hacemos cosas estúpidas. Pues sí, eso es francamente estúpido, o sea, yo cómo voy a jugar con eso, ¿verdad? ¿Cuál? El que están haciendo No, ahorita el reto de la acetaminofén. ¿Cómo es? El que dure menos hospitalizado. ¿Menos qué? Hospitalizado. Se están ingiriendo cierta cantidad de acetaminofén. Sí. Todos a tener falla Ajá. hepática fulminante. Selección natural. Bien, sí. Entonces Darwin estaría feliz. Entonces depende por supuesto de la anatomía del suministro vascular. Entonces supongan que yo voy a jugar con ellos, pero como he estudiado anatomía, entonces voy a jugar de una forma en la que yo creo que no me va a hacer tanto daño. Entonces me voy a comprimir solo la carótida derecha. Entonces, supongan que en el juego no sucede nada, pero digamos que mi abuelo tiene una placa de ateroma muy grande en la carótida, muy grande, y la placa se ulceró y se generó un trombo allí y se le atacó la carótida derecha. ¿Qué creen que le pasa al cerebro del abuelo? Pues nada, porque para eso tiene el polígono de Willis, entonces pues no pasa nada, para eso existe. Eso se refiere con la anatomía del suministro vascular. Si usted tiene arterias colaterales que le dan suministro a esa misma región, pues no importa con que se ocluya una. Es decir, si usted ocluye la carótida derecha, pues la carótida izquierda, si está funcionando bien y si el polígono de Willis está bien, pues no pasará absolutamente nada, ¿verdad? Por eso es que ellos solo se desmayaban si se presionaban a ambos lados, no solamente a un lado. La tasa de oclusión, ¿qué tan rápido ocurre la oclusión de la arteria? Hay pacientes que son obesos, fuman, toman, diabéticos y tienen enfermedad coronaria, pero digamos que a los 60 años les dio un infarto agudo del miocardio. Lo llevaron, le hicieron un cateterismo y resulta que tiene la coronaria derecha y la coronaria izquierda tapadas en el 70%. Ustedes, señores, no tenían ningún síntoma. Pues no, uno, porque su actividad física no era grande, y dos, porque esa oclusión ha tardado décadas en formarse. No ha sido agudo. Cuando las cosas son agudas, es decir, cuando la tasa de oclusión no es de décadas, sino de momentos agudos, como le ocurrió en el cerebro de mi abuelo, pues los síntomas son muy grandes. Pero si a usted se le va ocluyendo una arteria cerebral de a poquito, de a poquito, de a poquito, pues sí, pero su familia no va a notar tanto los cambios, como se ocurre de manera aguda, ¿verdad? Y la otra es la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia, y de eso ya hablamos cuando yo les hablé de Daniela Álvarez y de que podía ocurrir, ¿no les expliqué? Sí. Y de que la oclusión por el vasoespasmo de la aorta, ¿verdad? Y de la oclusión de las femorales llevó a que no hubiera necrosis de la piel, ni del tejido brazo, ni del músculo, ni del hueso, pero sí del nervio, ¿verdad? Entonces depende de qué tan susceptible es el tejido a la hipoxia o no. Por ejemplo, en los trasplantes hay unos tejidos que son mucho más susceptibles que otros a la hipoxia. El riñón usted lo puede dejar un poquito, pero usted el corazón no lo puede dejar ni un poquito. Nada, es muy susceptible a la hipoxia. Los infartos pueden ser rojos o blancos. Esos que tienen circulación colateral suelen ser rojos, y particularmente ocurren en aquellos escenarios donde después del infarto hay una irrigación del mismo tejido por otro sistema. También se ve, por ejemplo, en los pacientes que tienen torsión de ovario o torsión testicular. A eso le llamamos infarto rojo. Este es un pulmón que tuvo una embolia pulmonar y que suele presentar infartos rojos en cuña, como si fuera una cuña. Es decir, que es un daño por reperfusión. Los infartos blancos ocurren principalmente en órganos que no tienen doble circulación, como el riñón, ¿verdad? En órganos sólidos que no tienen doble circulación, y en el riñón. Hay algunos que llaman infartos sépticos. Suponga que usted tiene una endocarditis infecciosa, es decir, una infección a nivel de las válvulas del corazón. En esa válvula se forma un trombo, pero es un trombo séptico, es decir, que tiene muchas bacterias dentro del trombo.
Si se suelta de allí, hace una embolia arterial o sistémica. Y si se va hacia el riñón, cuando llega allí, genera muerte del tejido por la isquemia de esa parte del riñón, pero además genera pus por las bacterias que están allí. ¿Verdad? Entonces, a esos infartos se les conoce como infartos sépticos. Es decir, los infartos sépticos hacen parte de los infartos blancos, pero no todos los infartos blancos son infartos sépticos. Y el choque es algo que vamos a mencionar muy poquito, porque eso está en la clínica, y pues básicamente es una disminución del gasto cardíaco que termina en una disminución de la perfusión del tejido. Ya dijimos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. ¿Cuánta es la frecuencia cardíaca máxima de una persona? Un deportista, un apneísta. Sí, pero de la frecuencia cardíaca máxima, no de la frecuencia cardíaca normal, porque la frecuencia cardíaca normal, uno dice que está entre 60 y 90, dependiendo, porque pues es que si es un deportista de alto rendimiento, probablemente tenga 40 y no tenga ningún síntoma, porque el corazón es lo suficientemente fuerte como para que con 40 latidos en un minuto supla las necesidades del corazón, del sistema. 180. Pero en cambio, si usted es una persona súper sedentaria, sube una escalera y ya está en 140, ¿verdad? Yo soy súper deportista. Yo lo sé, te creo. Como yo. La frecuencia cardíaca máxima tiene una fórmula y es 220 menos la edad. Supongan ustedes que su profesor tiene 30 años, dejen de soñar con eso. Y que mi frecuencia cardíaca máxima es 190. ¿Qué sucede cuando yo llego a 190? Es decir, en 191, ¿qué me pasa? ¿Visito a Dios? ¿Qué sucede? Bien, lo primero es decir que este número es un estimado, pues porque por supuesto no somos máquinas, ¿verdad? Es decir, mi frecuencia cardíaca máxima está alrededor de 190. Cuando ustedes van al gimnasio y se suben en la caminadora, estoy seguro que al frente hay una tabla que le dice que su frecuencia cardíaca va a estar máximo hasta tal. Y si ustedes se pueden a ver los rangos de edad que ponen ahí, pues eso menos, o sea, 220 menos ese rango que pongan aquí. Pues lo que sucede es que dijimos que usted puede subir el gasto cardíaco de dos formas. Uno, latiendo más duro, ¿verdad? O dos, latiendo más rápido. Como no somos deportistas de alto rendimiento, a todos nos toca latiendo más rápido, ¿cierto? Pero hay un momento en el que por más rápido que lata, usted no sube el gasto cardíaco, sino que lo tumba, lo baja. Y lo baja básicamente porque el volumen de fin de diástole, usted lo disminuye, usted no le da tiempo al corazón de llenarse. Si se está comprimiendo muy rápido, no se alcanza a llenar. Y si no se alcanza a llenar, pues no tiene nada para el volumen latido, no alcanza a latir nada. Entonces usted, en lugar de subir el gasto cardíaco, lo tumba y sí, se sincopea, se desmaya. Entonces, en el choque, usted tiene alteración en el gasto cardíaco por cualquiera de esas, digamos, variables. Hay varios tipos de choque. Pues eso se lo van a enseñar muy bien en medicina interna, pero pues vamos a hablar del choque hipovolémico, que el choque hipovolémico pues, es la disminución del volumen, y ya dijimos que el volumen es sangre, pero la sangre tiene agua, ¿verdad? Entonces usted puede tener choque hipovolémico hemorrágico. Digamos que usted va por la calle y lo intentaron robar, porque somos pobres, estamos en Colombia, entonces lo robaron, ¿verdad? Y tuvo una herida por arma cortopunzal de la arteria braquial. Y usted no tuvo paciencia. No mentiras, usted no llegó rápido a un hospital. Entonces, por más de todas las P's que tenga, digamos que usted no tuvo paciencia, entonces una disminución del volumen sanguíneo, a eso le llamamos choque hipovolémico de tipo hemorrágico. Si usted perdió mucha sangre. Y como perdió sangre, pues usted pierde el volumen latido, no por frecuencia, sino por volumen. Entonces usted disminuye el gasto cardíaco y la disminución del gasto cardíaco decimos es choque. Bien.
Y hay uno que no es hemorrágico. ¿Cómo sería el que no es hemorrágico? Sí, No puede contestar nadie de la primera fila. Alguien que quiera. ¿Qué piensa si no es hemorrágico, pero es hipovolémico? Es decir, usted está perdiendo agua, pero no está perdiendo sangre. Ya puede contestar a alguien de la primera. Deshidratación severa o quemadura. La deshidratación, es decir, por diarrea, o vómito, o quemaduras extensas de la piel, son un tipo de choque hipovolémico no hemorrágico. Particularmente ocurren en niños y abuelitos. Los niños y los abuelitos son puro agua y sodio. Entonces, ellos responden muy bien a bolos de solución, lactato, lo que sea que les pongan. Hay choques de tipo obstructivo, que a veces se confunde con los cardiogénicos, y acá hay que saber distinguirlos. Y en los choques obstructivos lo que hay es una anomalía en el tracto de salida del corazón. Es decir, hay una obstrucción al tracto de salida del corazón, ya sea a las arterias o a las venas pulmonares. Perdón, a las arterias pulmonares o a la aorta, cualquiera de las dos. Eso sería un choque de tipo obstructivo. Por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar masivo en el que se obstruya la arteria pulmonar, ¿verdad? Usted no puede seguir bombeando y hay un choque. Está lo que decíamos, cor pulmonar, ¿verdad? En los neumotoras, que es un acúmulo de aire dentro del espacio pleural, el neumotoras puede ser a tensión y puede desplazar tanto el mediastino que comprime. Por ejemplo, es más fácil que se comprima la arteria pulmonar a que se es más fácil que se comprima la arteria pulmonar a que se comprima la aorta. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Pero puede pasar, ¿verdad? Entonces el desplazamiento de las estructuras del mediastino comprimen el tracto de salida. Esos serían los obstructivos, los que usted comprime el tracto de salida. Los cardiogénicos tienen que ver con algo que le sucede al músculo cardíaco propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, las arritmias es un tipo de shock cardiogénico, después de un infarto o una miocarditis, ¿verdad? Una ruptura del músculo papilar. Eso puede ser un ejemplo de shock cardiogénico, todo lo que le ocurra al músculo cardíaco propiamente dicho. Y hay un choque al que llamamos distributivo. Y ese choque distributivo lo que suele ocurrir es que hay una alteración en la distribución del volumen en los diferentes compartimientos. Pues ya dijimos que hay uno intracelular, uno intersticial y uno intravascular, ¿verdad? Entonces la alteración en la distribución del volumen genera choque. Es decir, que estamos viendo que en el choque no solamente es la pérdida de sangre o de volumen, sino que también se puede ver afectado el gasto cardíaco de otras formas. Por ejemplo, los pacientes con sepsis pueden estar choqueados, porque hay una redistribución del volumen, porque los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal, les puede dar un mixedema o un edema generalizado, o aquellos pacientes que tienen shock neurológico. Es decir, aparentemente todo el sistema cardiovascular está funcionando de manera adecuada, ¿verdad? No hay una alteración allí, ni hay una pérdida de sangre, pero hay una redistribución del volumen que genera disminución de la perfusión. Hay gente que saca el neurogénico de acá y deja solamente nosotros. Pero eso es solamente como para que entiendan. Entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas de un paciente con choque? Y esto es importante porque ustedes siempre lo van a poner en sus historias clínicas. Eso los va a salvar legalmente de muchas cosas. Entonces, ¿cuáles serían las principales manifestaciones clínicas que ustedes podrían encontrar en un paciente que les disminuye el gasto cardíaco? Paciente pálido, frío, Entonces, si el paciente está diaforético. pálido, diaforético y el llenado capilar, siempre pongan pulsos y llenado capilar en sus historias clínicas. Siempre pulsos y llenado capilar. Y el Glasgow, siempre. Así usted no se dedique exactamente a hacerlo, pero si llega un paciente que está interactuando con usted y que usted lo ve bien, pues eso ya tiene un Glasgow 15 de 15. Usted no necesita ponerse a hacer ningún estudio neurológico extenso. Y el llenado capilar no se demora nada, ¿verdad? Esto por supuesto que no lo vamos a ver, no se estresen con eso. Eso es del shock séptico, que seguramente lo van a ver con la doctora Alba y de
Y estas son de algunas de las alteraciones que tenemos en relación a los estados hiperinflamatorios en el shock séptico. No es nada nuevo a lo que ya hemos dicho antes. Esto, por favor, sí léanlo y véanlo tal y como están ahí. Y el choque uno lo puede dividir, digamos, en varias fases. Hay una fase inicial, que es la fase que la podamos reconocer, y es una fase en la que los mecanismos compensatorios son suficientes para regular el choque. Es decir, el paciente en este caso aún no está choqueado, porque la perfusión está normal, ¿verdad? Entonces, los mecanismos compensatorios pues son la taquicardia, la vasoconstricción, la retención de líquido. Eso hace o intenta hacer que aumente el gasto cardíaco. Hay una fase progresiva, y en esto quizás lo más importante es la acidosis láctica, porque empieza el metabolismo anaerobio. Entonces usted mide el lactato en unos gases arteriales y está por encima de 4. Pero que esté por encima de 2 ya está en una acidosis, ¿verdad? Y en una fase irreversible, que por más de que usted le ponga vasopresor, lo lleve a UCI, el riesgo de mortalidad es muy alto. De esto no vamos a hablar. La coagulación intravascular diseminada, pues básicamente es una entidad en la que usted se consume todos los factores de coagulación que tiene disponibles. Y como se los consume, pues ya luego no puede formar trombos. Y si usted no forma trombos, pues genera sangrado. Hay causas varias, causas obstétricas. Acá está la embolia líquida amniótica. Causas infecciosas como la sepsis, el meningococo, cuando ocasiona meningococcemia, está asociada a población intravascular diseminada. La malaria puede ocasionar, es decir, la sepsis en general, las neoplasias también, particularmente las leucemias y linfomas, que luego vamos a ver cuál es la diferencia entre una leucemia y un linfoma. Los traumas grandes como quemaduras o cirugías extensas y otras más que no nos interesan. Y ya. ¿Dudas o preguntas, doctores y doctoras? La siguiente clase es mucho más tranquila. Neoplasias. Porque es asincrónica y después... No, porque en realidad es mucho menos tema. ¿Es la de neoplasia? No, la neoplasia yo la doy acá. No, eso tampoco. La siguiente clase es aterosclerosis. Pero por lo que está grabada, es porque está grabada. Es que no todas las clases están grabadas. Y porque como en 8 días yo no vengo,